Dice la santa palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Voy a leerles una historia que ocurrió en el año de 1844. Un predicador bautista laico llamado William Miller, tras estudiar profecías como Daniel 8:14, llegó a la convicción de que Cristo volvería pronto. Su mensaje se difundió con enorme fuerza, llegando a distribuirse millones de folletos y se organizaron campañas y reuniones públicas, de modo que hacia 1844 el movimiento había alcanzado una presencia masiva en el noreste y medio oeste de Estados Unidos. En algunas estimaciones, decenas de miles de personas se identificaban como adventistas o milenaristas, y la expectativa se volvió muy concreta, emocional y pública. La fecha final quedó fijada para el 22 de octubre de 1842, entendida como el día de la expiación judía y como el momento en que Cristo retornaría visiblemente. Ese día muchos creyentes se reunieron en colinas, hogares, capillas y lugares abiertos esperando el regreso del Señor. Cuando llegó la medianoche y Cristo no apareció, la esperanza se convirtió en desconcierto, vergüenza y profunda desilusión. Después de esa fecha el movimiento se fragmentó y hubo discusiones intensas sobre el significado de la profecía que pensaban haber entendido. Algo parecido le estaba sucediendo a la iglesia de Tesalónica. Ahora, si usted tiene una Biblia de las Américas, la versión de las Américas, la versión de la Reina Valera dice que el día del Señor está cerca. La versión de las Américas dice que el día del Señor ha llegado. Para que vean la diferencia de la traducción. Básicamente lo que quiere decir es que está pronto a suceder. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Ahora, quiero que ustedes también entiendan, quiero hacer énfasis en esto, de que este pasaje, a pesar de lo sorprendente y magnífico del pasaje, realmente no está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Y ahorita vamos a entrar en materia. Los que han estado conmigo siguiendo el curso de escatología, pues deben de entender un poco más, y si no lo han entendido, pues hoy lo van a comprender
no hayan caído en cuenta, hoy lo van a comprender un poco mejor. El pasaje no está hecho no se le dio a los tesalonicenses para que ellos comenzaran a dilucidar cuál era la profecía, cuándo debía de cumplirse, sino que está hecho para que ellos tuvieran calma. Eso es lo que les ruega el apóstol Pablo al inicio del pasaje. Tuvieran calma, que a pesar de que ellos vieran el mal creciendo, supieran que el mal no estaba gobernando, sino que al final Cristo es el Dios de la historia y Cristo iba a destruir ese mal. Entonces, esa es la idea central de este pasaje. Tengan calma, aunque ustedes vean que el mal está creciendo, porque a Cristo es quien va a vencer. Y aquellos que no creyeron, lo que va a suceder es que lo que sucedió fue que siguieron siendo engañados, no solo por la falta de fe, sino que Dios, además de como ellos no creyeron, les envió un espíritu de engaño para que no creyeran a la verdad. Entonces, aquellos que no fueron salvos porque rechazaron la verdad, y además, como rechazaron la verdad, siguieron siendo engañados por este rechazo a la verdad. Entonces, por esto, cuando después vayan a estudiar el siguiente pasaje en la siguiente semana, que es el del versículo 13 al 17, donde Pablo les pide que se permanezcan firmes en la doctrina que él les ha enseñado. Ahora, ¿por qué decimos que el pasaje no está hablando de la segunda venida del Señor? Porque el apóstol Pablo ya les había mandado una carta a ellos, la carta de Primera de Tesalonicenses, que ya la estudiamos aquí, y en esa carta él les dice que la venida del Señor es inminente. Eso se los dice allí, que la venida del Señor es inminente. Y es inminente porque los judíos habían colmado la paciencia de Dios, y el juicio sobre ellos estaba a punto de venir. Entonces el apóstol Pablo no se va a contradecir a sí mismo en dos cartas. Entonces, lo que realmente está tratando de decir, está llamándolos a que tengan la calma, a que tengan calma en medio de esto. ¿Por qué? Porque, como lo dice el pasaje, ahorita lo vamos a leer en el versículo 2, habían personas malintencionadas que estaban enviando cartas a nombre del apóstol, diciéndoles que el día del Señor ya había llegado, que ya había pasado. Entonces ellos están siendo atribulados todavía, están siendo perseguidos. De hecho, la parusia del Señor es eso, es un día de retribución para los malos y un día de bendición para los buenos. Entonces, en los pasajes anteriores del capítulo 1 que estudiamos con el pastor Lassi de la semana pasada, él nos mostraba que estos tesalonicenses estaban siendo atribulados todavía en ese momento, y el apóstol les está diciendo que es justo que Dios les dé consuelo a ellos y les dé el justo juicio a aquellos que los estaban atribulando. ¿Y quiénes estaban atribulando a los de Tesalónica? La carta de Primera Tesalonicenses nos dice quiénes eran. Eran los judíos. Los judíos habían hecho que el Imperio Romano se fuera en contra de la iglesia. Cada vez que el apóstol Pablo comenzaba a predicar, ellos incitaban a las revueltas para que los hermanos fueran perseguidos en cada ciudad. Bueno, hay pocas cosas que sacuden más el corazón humano que la incertidumbre sobre el futuro. Cuando la gente oye rumores, predicciones sensacionalistas o mensajes alarmistas acerca del fin, el alma se inquieta, ¿verdad? Con facilidad. Pero Pablo escribe esta carta precisamente para aquietar a la iglesia y volverla a la verdad. Por eso lo llama a estar firmes. Entonces, la escatología bíblica no fue dada para alimentar la curiosidad malsana. De hecho, la misma carta nos dice que el apóstol ya les había hablado con ellos, les había dicho acerca de estas cosas. Entonces, esto no está para alimentar su conocimiento o para aumentar su curiosidad, sino para que fueran fortalecidos en la fe, para que pudieran ordenar su mente y afirmarse en la esperanza de Dios. En Tesalónica había confusión. Algunos pensaban que el día del Señor ya había llegado.
Pablo no responde con especulación, sino con doctrina. Así le responde el apóstol Pablo. Le responde con principios, no les ofrece sensacionalismo, sino la firme certeza de que Dios gobierna la historia y que Cristo vencerá al final. Y eso sigue siendo necesario hoy. Vean lo que les pasó a los hermanos en el año 1844. ¿Por qué? Porque no estuvieron firmes en lo que habían aprendido, se dejaron llevar por el sensacionalismo del tiempo y pues lo que los llevó a estar en vergüenza. Lo mismo sucedió cuando en el año 1000 de nuestra era, lo mismo. Todos pensaban que la venida del Señor estaba cerca en el año 1000 y lo mismo pasó, vergüenza. Lo mismo pasó al pastor Alducin hace unos años atrás, dijo también que la venida del Señor estaba cerca y vergüenza también. ¿Por qué? Porque no estuvieron firmes en la palabra, no estaban escuchando a predicadores y no estaban firmes escudriñando las escrituras acerca de la escritura que nos está hablando. Vamos entonces a leer. Versículo 1 y 2 dice: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca o ha llegado. Ahora, ¿dónde nos habla las Escrituras por primera vez acerca de la venida del Señor? En el Nuevo Testamento nos habla de eso en Mateo 24. Nosotros ya estudiamos hace largo tiempo lo que realmente nos habla Mateo 24, porque Mateo 24 dice claramente en qué tiempo iba a suceder ese juicio, esa venida, ese advenimiento del Señor. Dice que eso iba a suceder en esa generación, que no pasaría esa generación sin que el Señor viniera. Entonces, claramente todos los cristianos estaban a la expectativa de esa revelación, de ese apocalipsis del Señor, de la parusia, de la venida de Él. Todos estaban a la expectativa de Él. Pero el apóstol Pablo no quiere que se desanimen, lo que él quiere es que estén firmes, y por eso les dice: os ruego y os suplico. Él no los regaña como si fueran rebeldes empedernidos, como si la iglesia se hubiera rebelado. Eso pasa en otras cartas, pero en esta carta no pasa eso. Él lo que les dice es que estén firmes. Él está cuidando el rebaño, un rebaño que está inquieto, obviamente, porque muchos predicadores y que se están haciendo pasar por el apóstol Pablo le están hablando de algo diferente. El problema era que algunos estaban siendo sacudidos o perturbados por mensajes que afirmaban falsamente que el día del Señor había llegado. Ciertamente el día del Señor estaba cerca, ese día del Señor del que habla Malaquías, en el que Él iba a enjuiciar al Israel rebelde. Ese día estaba cerca. Ahora, ¿cuáles eran los posibles medios de engaño que se estaban utilizando? Personas que decían que el Espíritu les estaba hablando por palabras o por cartas que decían que venían del apóstol Pablo. O sea, que en nuestro tiempo el error o el engaño, la falsa doctrina, puede venir con lenguaje espiritual. Eso puede pasar y de hecho pasa. Tiene apariencia doctrinal y hasta pretensión apostólica. Hay muchos predicadores que se hacen llamar apóstoles en estos días. Entonces la iglesia debe aprender aquí que no todo lo que suena religioso viene de Dios, ni todo lo que se presenta con autoridad merece confianza. Entonces Pablo corta de raíz la inestabilidad, porque el cristiano no debe vivir gobernado por impresiones, sino por la verdad revelada de Dios. A eso es lo que nos llama a Dios, a que como cristianos que somos responsables de estudiar las Escrituras, nosotros estemos firmes en la predicación apostólica, en la revelación apostólica, en la revelación de toda la Biblia, en la verdad de las Escrituras y no en sensaciones o en palabras que parezcan bonitas. Hoy también hay muchas almas inquietas, también los titulares, a veces las noticias nos inquietan, los videos. Muchos predicadores dicen
que las profecías se han cumplido, de hecho ya se cumplieron, pero dicen que se están cumpliendo en este tiempo, discursos que prometen descifrar el futuro, pero el creyente no fue llamado a correr detrás de cada voz, sino a permanecer anclado en la palabra suficiente de Dios. Una iglesia madura no es la que más reacciona, sino la que mejor discierne. ¿Y cómo se discierne? Con las Escrituras. La brújula que utiliza el cristiano para caminar es la Escritura. Entonces, voy a leerles Seguimos con el versículo 3. El versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando leemos aquí que el día del Señor no sucederá hasta que venga la apostasía, muchos teólogos o intérpretes de la Escritura dan dos posibles significados a la palabra apostasía. De hecho, la palabra apostasía solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, en Hechos 18 y aquí en Tesalonicenses. Ahora, el concepto de apostasía se aparece en otros pasajes, en Timoteo, pero la palabra apostasía solo aparece aquí 2 veces. Hay 2 posibles interpretaciones, los teólogos las dan 2 posibles interpretaciones. La apostasía de la iglesia, acerca de que la iglesia se desvía de la verdad bíblica, de la fe, y la otra tiene que ver con una apostasía una apostasía política. Esta apostasía se refiere a la rebelión de los judíos en contra del Imperio Romano. Entonces, teniendo en cuenta los dos encajan en el sentido de que la apostasía sucedió. Los judíos se rebelaron contra el Imperio Romano, fueron apóstatas en ese sentido. Pero para satisfacer el sentido en que la iglesia pudo estar en apostasía también, de hecho eso lo estudiamos también en nuestro estudio de escatología, el apóstol Pablo en Timoteo nos dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, dice, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en Timoteo, y escucharán a espíritus engañadores. Eso nos lo dice el apóstol Pablo en la epístola a Timoteo, y también los llama a estar firmes. Pero cuando leemos Timoteo pensamos que cuando está hablando de los postreros días, está hablando del día final, del fin de la historia. El apóstol Juan nos dice que esos postreros días o que esos últimos días ya estaban presentes en los días del apóstol.
Juan 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo. 1:2 dice, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, este no es el pasaje. Es capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, dice, amados, primera de Juan 4, dice, amados míos, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y también nos dice que sabemos que estamos en el último tiempo porque el anticristo, y han venido muchos anticristos y han sido revelados, por eso sabemos que estamos en el último tiempo. Y también el apóstol Pedro en el discurso de Pentecostés dice que esto, cuando comienza el discurso en Hechos 2, dice que estos son los postreros días de los cuales habló el profeta Joel. Así inicia. Entonces, eso nos quiere decir que la iglesia ya estaba en los postreros días y que esa apostasía iba a ser manifestada en los tiempos de la iglesia, ya sea porque fuera manifestada por los judíos, los cuales fueron engañados y no escucharon a la predicación del evangelio realizada por Cristo primeramente y después realizada por los apóstoles, sino que rechazaron la verdad y amaron más la mentira. Entonces, claramente, este pasaje nos está hablando de una apostasía del primer siglo. Pablo dice claramente que nadie debe engañarlos en ninguna manera, porque antes del día del Señor deben suceder dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Primero, la apostasía y la manifestación del hombre pecado, llamado también hijo de perdición. Aquí aparece el rostro más descarado de la rebelión humana. No solo apartarse de Dios, sino oponerse a Dios y ocupar su lugar. Ahora, esto no nos está hablando del futuro, porque nosotros sabemos que el último templo, ¿quién es el último templo de Dios? Donde Dios construyó su templo. ¿Cuál es el último templo? Es Cristo primeramente y luego la iglesia. Entonces no se va a construir un tercer templo. Ese tercer templo no va a llegar nunca. Entonces, este hijo de pecado, este hijo de perdición, en otras traducciones se llama el hombre sin ley, no va a encontrar un templo donde sentarse. Entonces, de lo que se está hablando es de una forma figurada. ¿Y quién tenía esta atribución de creerse Dios? De hecho, oponerse a todo lo que se llama Dios y a todo lo que se da como culto a Dios, eran los emperadores romanos. Los emperadores romanos se llamaban a sí mismos dioses. De hecho, sus monedas tenían la inscripción divus, que significaba Dios. Entonces, y no había religión superior a la religión del César. El César fue adorado en el Imperio Romano como el Dios supremo. Todas las religiones eran bienvenidas dentro del Imperio Romano, excepto cuando cuestionaban la divinidad o la autoridad del Dios supremo, por decirlo de cierta forma. ¿Sí? Entonces, había un culto al César. De hecho, Calígula intentó colocar una estatua suya dentro del templo de Jerusalén. Eso trató de hacerlo, para que él también fuera adorado dentro del templo. Entonces, este inicuo está relacionado con uno de los reyes o de los emperadores del Imperio Romano. Ahora, como les digo, esto no se lo dio el apóstol Pablo a la iglesia para que ellos discernieran quién era. Ellos ya sabían quién era. De hecho, el apóstol Pablo lo que está llamando es a que recuerden lo que él ya les había dicho en la otra carta. Ya él estuvo presente en medio de ellos, hablándole de las cosas del fin, de las cosas de la venida del Señor. Y lo que él los está llamando es que regresen a esa doctrina que él ya les había enseñado.
Ahora, teniendo el espíritu del pasaje, este retrato es terrible. Este personaje se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, no puede haber un culto superior a la del César. Hasta llega a sentarse en el templo de Dios. No quiere decir que César alguna vez se sentó en el templo de Dios, sino que tomó la supremacía, estaba por encima de Dios. Él se ha tomado la atribución de ser el único Dios al que debe ser adorado. Los otros dioses eran dioses menores que debían rendirle culto al Dios supremo. Hasta sentarse en el templo presentándose como Dios. El pecado llevado a su máxima expresión no es solo transgresión moral, es usurpación de la gloria de Dios. Cuando nos tomamos nosotros también y usurpamos la gloria de Dios, eso es llevar el pecado hacia su máxima expresión, tomar el lugar de Dios. Y el corazón caído siempre quiere hacer esto. Nosotros siempre en nuestras acciones queremos tomar el protagonismo y nunca queremos darle la gloria a Dios con respecto a lo que nos sucede en nuestra vida, lo que tenemos, lo que hemos logrado o incluso lo que hacemos para Dios. Siempre también queremos tomar ese puesto que solo le pertenece a Dios. Siguiendo con esto, el misterio, dice el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Como siempre les digo, las cartas siempre fueron escritas a una audiencia en particular, y estas cartas fueron escritas para que esa audiencia en particular las entendiera, no para que la entendiéramos nosotros al final de la historia, fue para que ellos la entendieran y pudieran comprender de qué les estaba hablando el apóstol Pablo. O sea, la audiencia principal es la audiencia receptora del mensaje de la carta. La carta es obviamente enviada a la iglesia que está en Tesalónica. Entonces, ellos claramente debían de entender de qué les estaba hablando el apóstol. El apóstol no tenía la intención de escribirles en mensajes ocultos o en jeroglíficos o de forma encriptada. No, el apóstol le escribió de tal manera que ellos pudieran comprender quiénes eran. Entonces, incluso les está haciendo alusiones, él le está dando como pistas, él está diciendo, y ahora vosotros sabéis qué lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. El hombre de pecado es una persona en particular, le está diciendo el apóstol. Y ustedes saben que hay algo que lo detiene para que no sea manifestado, para que no sea revelado, para que no sea manifestado. ¿Por qué? Porque ellos entienden que ya el ministerio de la iniquidad está presente. Y sigue diciendo, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Ahora no solo dice que hay algo, sino que dice que hay alguien que lo detiene. O sea, además de que el hombre de pecado es una persona en particular, él está diciendo que hay alguien, otra persona que lo está deteniendo para que no se revele plenamente. Esta carta fue escrita en el año 51 entre el año 51 y 52 después de Cristo, antes de que Nerón César subiera al trono. Nerón César era hijastro de Claudio, el César que estaba en ese momento. Ahora, hubo un plan de parte de César y de su madre, de Nerón César y de su madre, para asesinar a Claudio. ¿Quién era el que detenía de que este inicuo se manifestara claramente? El César que estaba delante de él. Claudio, de hecho, cuando muchos estudiosos de este pasaje dicen que el apóstol Pablo estaba jugando con las palabras en este sentido. Porque la palabra en griego de algo que lo detiene es claudete, algo así más o menos, y que hace referencia al nombre del César que estaba en ese momento, que era Claudio. Entonces, claramente Nerón estaba maquinando con su madre para poder quitar del medio a quien le estaba impidiendo ascender al trono. Y el apóstol Pablo les está advirtiendo a la iglesia acerca de esto. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo
que hay alguien que al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Dios, a través del apóstol Pablo, le dice que esta persona que está deteniendo el ascenso del hombre de iniquidad, del hombre sin ley, va a ser quitado. Y claramente fue quitado. El plan de Nerón César fue efectivo y Claudio fue asesinado y Nerón ascendió. Entonces Pablo les recuerda que ya les había enseñado estas cosas cuando estaba con ellos. Luego les dice que el ministerio de la iniquidad ya está en acción, pero no en su forma final, porque algo o alguien lo está restringiendo hasta que llegue el tiempo señalado. Ahora, lo que usted tiene que entender es que el mal opera, el mal está operando, pero este mal no opera sin freno. Dios conoce todos los tiempos, Dios conoce todo lo que va a suceder. Y todo lo que ha sucedido y sucederá está bajo el control de Dios, está determinado por Dios. O sea, que aún el mal tiene sus límites en Dios. El mal no opera en el desenfreno, el mal opera limitado por Dios. Aunque el mal está, o ya estuvo operando, el mal no es soberano. El soberano, el verdadero Dios, es Dios. El que reina verdaderamente es Dios. Y Él le ha puesto límites al mal. Así como se lo puso al mal que estaban sufriendo nuestros hermanos en Tesalónica y que iban a seguir sufriendo hasta que el Cristo fuera revelado y el inicuo fuera matado con la presencia de Cristo. Ese mal aún estaba determinado por Dios y iba Dios a triunfar sobre él. Entonces aquí vemos una verdad muy consoladora. La historia no es un campo libre donde Satanás hace lo que quiere. El mal puede parecer avanzar. El engaño se puede organizar. La rebelión puede parecer crecer. Pero todo ello está bajo los límites providenciales de Dios. Dios no solo ve el caos, lo controla. No solo conoce el mal, lo gobierna para sus fines justos y santos. El mal existe porque Dios tiene un fin bueno y santo con él. Por eso existe el mal. Entonces esto nos da serenidad en tiempos difíciles. Cuando usted tenga tiempos difíciles, piense en esto que el apóstol Pablo les estaba hablando a los de Tesalónica. Los tesalonicenses sabían que iban a seguir siendo perseguidos, que iban a seguir siendo atribulados. De hecho, la persecución iba a crecer, porque este inicuo no tiene ese nombre porque sí, sino que es el epítope de la rebelión contra Dios. Y va a ser maldades que usted no puede ni siquiera imaginarse. Entonces, cuando la iniquidad parece multiplicarse, la iglesia no debe concluir que Dios ha perdido el control. Más bien debe recordar que el Señor establece fronteras al mal y que ninguna fuerza de tinieblas puede ir más allá de lo que Él ha permitido. Ahora, voy a decirles lo que hizo este señor, para que ustedes se imaginen. Nerón mató a toda su familia, porque no quería que nadie ascendiera al trono. Nerón tomó a los cristianos y los utilizó como antorchas para alumbrar sus fiestas a las afueras de su palacio. Nerón incendió Roma. Entonces, son pocas las cosas que se pueden decir. Son poquitas. Usted puede investigar acerca de él y va a encontrar muchas más atrocidades que este emperador hizo. De hecho, llegó a ser conocido como la bestia. Nerón no bíblicamente, sino dentro de su círculo fue llegado a conocer como la bestia, como una bestia, porque se comportaba bestialmente. Versículos 8 al 10.
Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Ahora, el apóstol Pablo les da una descripción de qué sucederá antes de la venida del Señor. Pero, ¿qué hace el apóstol Pablo? No los deja en ese sensacionalismo, que se queden nada más con la imagen del hombre de iniquidad o del hombre sin ley o de la apostasía, sino que los lleva mucho más allá y les muestra que aunque todo esto sucede, Cristo lo va a destruir con el resplandor de su venida. El texto llega a una nota triunfante. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y aquí hay un contraste bien glorioso. El inicuo aparece, pero Cristo viene. El inicuo engaña y Cristo lo destruye. El inicuo actúa con señales mentirosas, pero Cristo lo vence simplemente con la majestuosa fuerza de su aparición. Entonces, Pablo no nos presenta aquí una batalla pareja. No es que este hombre de iniquidad tiene el mismo poder que Jesucristo y hay una batalla pareja en que se enfrentan y que Cristo tiene que luchar mucho contra este hombre. No, el apóstol Pablo nos muestra que el fin del mal no depende de una tensión equilibrada entre fuerzas opuestas. Basta la venida del Señor, el aliento de su boca, el resplandor de su presencia, la gloria de su manifestación. El enemigo a veces puede parecer poderoso, pero su final será instantáneo y humillante. Entonces, como iglesia, no debemos temer al futuro. Cristo no está esperando ganar una guerra, de hecho ya Él la ganó. Ya Él es Señor, ya Él ascendió a los cielos. Y su aparición, como fue su aparición en juicio contra el Israel apóstata, será la ejecución visible de una victoria ya asegurada. Por eso la esperanza cristiana no es un optimismo ingenuo. O sea, no es que nosotros esperamos ingenuamente en un optimismo de que Cristo ha salido, como dice Apocalipsis, venciendo para vencer. No, nosotros creemos realmente que Cristo va a vencer, que la iglesia a través de la predicación del Evangelio va a vencer. El apóstol Pablo nos está llamando a una confianza en un rey que ya ha sido entronizado y que en su segunda venida volverá en gloria. Versículos 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Ahora, este es uno de los finales más solemnes del pasaje. ¿Qué pasó con los judíos? Estuvo Cristo predicándoles 3 años. Duró el ministerio de Cristo a los judíos, predicándoles el mismo Señor, no solo predicándoles, hablándoles desde la venida del reino, sino mostrándoles señales y no solo señales majestuosas, sino señales que mostraban que Él era el Hijo de Dios. Para eso eran las señales, no para que vieran el poder de Cristo, sino para testificar que Él era el Hijo de Dios. De hecho, en Juan 10, cuando Él habla de sus ovejas, los judíos le preguntan a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, dínoslo abiertamente. Y él les dice, algo así como que ya se los he dicho, pero las señales que he hecho en el nombre del Padre hablan de mí o dan testimonio de mí, pero ustedes no la han querido escuchar porque no quieren escucharlas. ¿Y qué termina haciendo Jesús?
cuando inicia las parábolas en Mateo 13. Voy a leerles Mateo 13. Vean lo que pasa. Dice Mateo 13. Entonces, Mateo 13:10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Mateo 13. Jesús le pregunta, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sanes. ¿Qué quiere decir el pasaje? Que Jesús comenzó a hablarle a los judíos en parábolas, básicamente para que ellos no pudieran entender el mensaje. Eso los está diciendo. ¿Por qué les comenzó a hablar así? Porque ellos no quisieron entender, y si no quisieron entender, ahora yo no les voy a hablar claramente, sino que les voy a hablar por parábolas. Y Jesús les dice, les hablo a ellos porque a ellos no les ha sido dado para que entiendan, pero a ustedes sí se les ha sido dado para que entiendan la parábola. Entonces Jesús comienza de aquí en adelante, de Mateo 13 en adelante, comienza a hablarle a los judíos en parábolas para eso, para que el mensaje esté velado y ellos no puedan entender, oyendo no entiendan, viendo tampoco entiendan, porque ellos no quisieron. Entonces, los judíos escucharon claramente el mensaje, lo escucharon claramente, y del mejor predicador que pudiera haber en este mundo. Un predicador que no solo tenía palabras, sino que tenía señales que testificaban su predicación. Y ellos no quisieron entender. Entonces, ¿qué hace Cristo? Les comienza a hablar de forma oculta. Y además, Dios les envía un espíritu engañador. Dice, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ellos no quisieron recibir la predicación del Evangelio. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Ahora, esto no solamente nos está hablando de los judíos. No solo los judíos rechazan la predicación del Evangelio. Muchos aquí presentes, cada vez que están aquí y se les predica el Evangelio, están escuchando el Evangelio y lo están rechazando activamente. ¿Qué va a pasar en un momento? En un momento ese mensaje ya no podrá ser escuchado por ustedes, sino que Dios mismo los entregará a sus pasiones, a sus propios deseos, a ese deseo que tienen ustedes de vivir apartados de Dios. Dios mismo los va a entregar a eso. Entonces, el llamado aquí no es solo que pensemos en lo que le pasó a esa generación, sino que pensemos en lo que nos puede pasar a nosotros mismos, en que nuestro corazón también se puede endurecer de tal forma de que, si es posible, seamos engañados por doctrinas erradas, y si es posible, seamos engañados de tal forma que ya no creamos a la verdad y nos apartemos completamente de Dios. Que nuestros corazones sean completamente endurecidos.
Entonces, Dios entrega al engaño a quienes persistieron en rechazar la verdad y se complacieron en la injusticia. Los líderes de los judíos persistieron en rechazarlo. Ellos persistieron. Jesús no trae juicio sobre ellos porque Él quiso, sino que primeramente hizo lo que había dicho. ¿Qué dijo Él en la parábola de la higuera? No la voy a cortar. ¿Qué voy a hacer? Voy a arar alrededor de ella, voy a echarle abono, a ver si a su debido tiempo ella da frutos. Pero ¿qué hizo la higuera? La higuera no dio frutos. Y entonces luego Él da una parábola donde Él viene a buscar frutos a esa higuera y no la halló. ¿Y qué hace con la higuera? La maldice a esta higuera. Y esa higuera se seca. Entonces, esto debe confrontarnos a nosotros también. Dios no solo viene a buscar frutos sobre el Israel, el antiguo Israel, sino que viene a buscar frutos en ti. Viene a hacer eso. Todos los días está aspirando a que nosotros demos los frutos de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Va a llegar un momento en que ese fruto realmente no se va a dar y que el corazón va a ser endurecido. Así que este momento es para que tú entiendas esto y dejes de no prestar atención al llamado de Dios y vengas a Él y comiences a dar fruto como Dios espera que lo des. ¿Cuál es la raíz espiritual de toda condenación? La voluntad torcida, el afecto perverso, el rechazo deliberado a la predicación del Evangelio. La verdad que siempre te es ofrecida, pero que no es amada. La justicia que te es presentada, pero no deseada. Entonces, ¿qué pasa? El juicio de Dios consiste en confirmar a los hombres en el camino que escogieron. Ustedes decidieron vivir sin Dios, ustedes decidieron vivir apartados de Dios. ¿Qué dice Dios? Entonces, yo los voy a dejar que vivan fuera de mí, apartados de mí. Eso es básicamente la condenación de los impíos, que aquellos que quisieron vivir apartados de Dios, Dios los va en su segunda venida a dejar que vivan apartados de Dios, que no disfruten de la presencia de Dios, sino que reciban la justa condenación que aquellos que no quisieron prestar atención a la predicación del Evangelio quisieron vivir apartados de Dios y Dios los va a mantener apartados. En cambio, aquellos que han sido salvados van a disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces, esto debe producir sobriedad y temor. No basta con oír la doctrina correcta, eso no basta. Es necesario recibirla con amor, fe y arrepentimiento. La mayor tragedia no es ignorar la verdad por accidente, sino resistirla con el corazón. Todos los que han escuchado activamente la predicación del Evangelio no están ignorando la verdad por accidente, la están ignorando deliberadamente, la están resistiendo en su corazón. Por eso el llamado del Evangelio no es solo a saber, sino a rendirse ante el Señor. Entonces, habiendo dicho esto, espero que el pasaje haya quedado claro. Y si quieren saber un poco más de todas estas cosas, pues la idea de la predicación no es una predicación escatológica, sino que entiendan la idea principal del pasaje. Que Dios nos llama a estar firmes aunque veamos que el mal avanza. Y que no rechacemos el Evangelio, porque va a llegar el tiempo en que nuestro corazón va a estar totalmente endurecido, en que no lo podemos recibir de ninguna manera. Y que Dios te va a dar lo que tú realmente quieres, una vida apartada de Él. Una vida en la condenación eterna. Este texto no nos lleva o no nos llevaría a estar fascinados en nuestra mente con la figura del hombre sin ley, sino a reposar en el triunfo del Señor Jesús. Él es el juez final, el que destruye al inicuo, el que gobierna la historia y el que preserva a su iglesia.
Así como preservó a Tesalónica en medio de esa persecución que nosotros no estamos viviendo en este momento. Tesalónica y todas las iglesias en Judea y en la antigüedad fueron perseguidas. Muchos de nuestros hermanos fueron entregados a leones, muchos fueron llevados al anfiteatro, fueron utilizados como entretenimiento. Eso no nos pasa a nosotros ahorita. Tal vez porque somos una iglesia quieta, no militante. Tal vez puede ser por eso. Sea por lo que sea, no estamos pasando por eso. Pero ellos sí lo estaban pasando. Y esa iglesia fue preservada. Tanto que el triunfo de Cristo llegó. Cristo triunfó sobre Nerón. Cristo triunfó sobre el Imperio Romano. El Imperio Romano está ahora en ruinas, pero la iglesia ha cubierto la faz de la tierra. Cristo ha triunfado sobre ello. De hecho, Justiniano, el apóstata, envidiaba a los cristianos porque ellos no solo estaban pendientes de sus propios hermanos, sino que estaban pendientes de los demás, de los que estaban fuera, de sus enemigos. La iglesia de la antigüedad se caracterizaba por una caridad abnegada, porque ellos tenían cuidado tanto de sus enfermos como de los enfermos que estaban fuera. Ellos tenían cuidado de los niños abandonados, tenían cuidado de las viudas. Ellos cuidaron a los niños que habían sido abortados y habían sido abandonados en los basureros. Ellos los tomaron para sí. Tanto que en el hecho de su muerte, viendo la destrucción del paganismo, como la iglesia y el cristianismo cubrió todo el Imperio Romano, el mismo Justiniano el apóstata terminó diciendo: has vencido, Nazareno. Entonces, la idea de hoy es que tú no te quedes pensando en ¿quién es este inicuo? ¿Quién era? Ya sabemos quién fue. No te quedes pensando en la apostasía, sino que te quedes pensando en el Cristo victorioso, en el Cristo que te ha dado la salvación, y que ese Cristo espera cosas de ti, espera que tú te comportes como un cristiano, que tú prediques el Evangelio, que tú cumplas ese gran mandamiento que Él te ha dado, que tú estés firme en la doctrina que te ha sido predicada, tanto por los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles y por el Señor Jesucristo. Que no te desvíes, que tu dirección sea la palabra de Dios que está escrita en las Escrituras. No espíritus engañadores, no cartas, no libros extraños, personas como los que tienen los mormones o los que tienen los adventistas o los que tienen los testigos de Jehová, sino que tú estés centrado aquí. Aquí está todo lo necesario para tu vida, para la piedad. El mensaje de Pablo es claro: no se dejen sacudir por los rumores, no se sorprendan por la rebelión, no se desalienten por el aparente avance del mal. El mal será reducido a nada. La Escritura nos dice que Cristo está poniendo a sus enemigos por el estrado de sus pies. Puso al hombre de inequidad, al hombre sin ley, bajo el estrado de sus pies, puso al Imperio Romano bajo el estrado de sus pies y lo seguirá haciendo. No te turbes por lo que ha de pasar hoy en Colombia, sino que como iglesia cree en que Cristo gobierna, que tú tienes una responsabilidad en la comunidad en la cual Dios te ha colocado, primeramente en tu comunidad de hermanos y en la comunidad que te rodea, de enseñar a que la gente obedezca, conozca los mandamientos y reconozca que Cristo es el Señor de la historia, que todo está bajo su cuidado. Todo tiene límites, todo está bajo el gobierno de Dios y todo culminará en la manifestación gloriosa de Jesucristo. Así como Él vino y enjuició a estos que estaban persiguiendo a nuestros hermanos,
Él vendrá en su segunda venida, en su parucia, a traer bendición a aquellos que estuvieron firmes y a traer condenación y retribución justa a aquellos que se rebelaron en contra de Él y que además hicieron persecución a la iglesia. Hay muchas formas de persecución en este tiempo. De hecho, incluso hay hermanos que están siendo asesinados por estar llevando el evangelio en lugares donde es difícil o peligroso enseñarlo. Ahora, la pregunta no es si habrá engaño, la pregunta es si amaremos la verdad. El engaño brota dentro de la misma iglesia, pero nosotros amaremos la verdad. La pregunta no es si el mal intenta levantarse, la pregunta es si estaremos firmes en Cristo. Y la respuesta del texto es gloriosa: el Señor matará al inicuo con el resplandor de su venida. Por tanto, iglesia del Señor, permanezcamos sobrios, bíblicos, perseverantes y confiados, no caminando hacia la oscuridad final. Caminamos hacia la revelación del Rey, y cuando Él aparezca, toda mentira será desechada, toda usurpación será derribada, y toda rodilla se doblará ante Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Entendamos que la historia no es un círculo vicioso, sino que es una línea recta. Y la línea termina en el triunfo de Cristo. Ahí termina la línea, en la venida gloriosa. No termina en la derrota, termina en el triunfo de Cristo sobre sus enemigos. El Señor hoy nos llama a los creyentes a descansar en la soberanía de Cristo y a rechazar todo temor alimentado por error o por las noticias o por el alarmismo ambientalista o por el alarmismo político o por el alarmismo de cualquier índole. Dios preserva a su iglesia y la preservará hasta el fin. Y a los que están aquí, que aún resisten a la verdad, ¿a qué los está llamando? A que no endurezcas tu corazón. Los está llamando a arrepentirse, a llamar al Evangelio antes de que este engaño se vuelva juicio. Entonces no necesitamos pánico, necesitamos fidelidad, no necesitamos especulaciones, necesitamos obediencia. No necesitamos miedo al futuro, necesitamos una mirada fija en Jesucristo, el Señor de la historia. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, porque así como tú llamaste a la iglesia de Tesalónica a estar firmes, nos llamas a nosotros a estar firmes, Señor. Ayúdanos, porque a veces nuestras circunstancias, lo que vemos alrededor, lo que pensamos que es la realidad, nos domina, Señor. Pero, Señor, nosotros debemos de ir a las Escrituras para interpretar nuestra realidad y ver, Señor, que el mal no triunfa, sino que tú eres quien triunfa, Señor. Que podemos estar confiados en ellos, en ti, que eres el Dios soberano, el Dios que destruirá toda iniquidad, Señor, y que hará que como iglesia reposemos, vivamos reposadamente. Oramos, Señor, para que los corazones aquí presentes sean doblegados. Aquellos que aún permanecen en su rebeldía, sean doblegados, Señor, y puedan reconocer que tú eres el Señor de la historia. Gracias te damos en Cristo nuestro Señor. Amén.